es decir, se está perdiendo bastante proteína por la orina, lo que conlleva una hipoalbuminemia, asociado a una hipercolesterolemia y una lipiduria. El síndrome nefrótico está asociado usualmente a casos de severa insuficiencia renal, ¿no? En la que en muchos casos el tratamiento médico ya a veces es imposible, ¿no? Como vamos a ver posteriormente con algunas de las enfermedades, por ejemplo, la diabetes, ¿no? En la que va a terminar esto con un severo síndrome nefrótico y lo único que hay que hacer pues es un trasplante. Pero hay otro término que se llama síndrome nefrítico. Acá se agrega la hematuria, ¿no? Es muy parecido al nefrótico, pero con ciertas cositas que se agregan, ¿no? Como la hematuria, la hipertensión, ¿no? Por supuesto, lógicamente, en ambos pues hay un marcado fenómeno de disminución del filtrado glomerular, ¿no? Esos dos, entonces, síndromes son los que hay que tener presentes en este caso. Cuando se presentan estos signos y síntomas, debemos tener presente que la hematuria, la proteinuria, que son manifestación de estos síndromes, pueden ser asintomáticos. En muchos casos, en la gran mayoría de casos, no es asintomático, el paciente no siente nada. Pero de acuerdo a cómo vaya avanzando la enfermedad, va llegando a la insuficiencia renal, puede hacer un cuadro agudo, ¿no? Llamada insuficiencia renal aguda, en la que hay oliguria o anuria, es decir, el paciente ya no orina prácticamente. Debido, ¿eso por qué? Por una lesión glomerular, puede ser una lesión tubular o una lesión intersticial, ¿no? Como ven, todos esos elementos que estábamos recordando funcionan en conjunto. La insuficiencia renal crónica se supone que es un estadio posterior a la forma aguda, un mayor tiempo de evolución, ¿no? En que los signos y síntomas son más prolongados, ¿no? Como la uremia, por ejemplo. Y si ya la uremia se ha manifestado, ya no solamente va a ser un problema renal, ¿no? Sino también ya problema de otros órganos, incluso neurológico, por ejemplo, ¿no? Y es el estadio final de las enfermedades renales. Una insuficiencia renal crónica ya prácticamente no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, ¿no? Otro problema que vamos a revisar también acá se refiere a la infección urinaria. Es un cuadro clínico muy frecuente en la patología del aparato urogenital, en la que vamos a encontrar especialmente la bacteriuria y leucocituria, es decir, la presencia de bacterias y leucocitos en la orina. Incluso con un examen simple de orina ya podemos hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero insistiendo en lo que siempre yo les digo, todo diagnóstico clínico está basado fundamentalmente en lo que tiene el paciente. Si estoy hablándoles de una bacteriuria, una leucocituria relacionados a un examen simple de orina, por más simple que sea, nos puede ayudar, pero no nos va a hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? La nefrolitiasis, que tiene que ver con los cálculos renales, es otra patología eh, que no podemos decir que también sean raros, ¿no? Los cálculos renales son cuadros clínicos muy agudos. Felizmente que ahora ese cuadro clínico, ese diagnóstico en cuanto al tratamiento a estas alturas de la evolución de la medicina ha cambiado tanto en relación al antaño, ¿no? En que necesitamos operar al paciente, hoy día ya no se hace eso, ¿no? A ver, quisiera que me digan, quiero estar seguro, ¿están viendo y escuchándome? Sí, doctor, le escuchan y se ve. Sí, doctor. Muy Sí, bien, doctor. así seguimos para adelante. Entonces, vamos a comenzar ahora con las enfermedades glomerulares, las glomerulopatías. Ahí están lo que se denomina, por ejemplo, con las glomerulonefritis, ¿no? Las glomerulopatías son un numeroso grupo de enfermedades vinculadas primariamente a los glomérulos. Y acá quiero que tengan ustedes presente un hecho. De lo que voy a explicarles ahora,
respecto a los glomérulos. Espero que pongan un poco de atención, porque de eso va a depender que ustedes entiendan fácilmente las glomerulopatías. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando ustedes leen su literatura, los libros, los tratados, y leemos glomerulopatías, son un montón y al final a veces ni entendemos en qué consiste cada una de esas cosas. Pero si entendemos lo normal de un glomérulo, lo que vamos a hablar de glomerulopatías es fácil. Espero que eso ocurra. Aquí tenemos un glomérulo normal, mostrado con una técnica común y corriente, que es la de histología, que es la coloración de hematoxilina eosina, ¿no? En la cual vamos a recordar las partes normales del glomérulo. Ustedes saben que el glomérulo, pues, es la unidad funcional, la unidad fundamental de los riñones, ¿no? Donde se lleva a cabo el filtrado glomerular. El glomérulo, como ven, es un penacho de capilares glomerulares, grupo de capilares glomerulares, en las cuales podemos ver acá nítidamente la luz de los capilares y las estructuras que después vamos a recordar cómo están constituidas. Tenemos la cápsula de Bowman, ¿no? Vean, así debe ser, muy finita. Este espacio en blanco que está acá se llama también espacio urinario o espacio de Bowman, ¿no? Y debe ser así libre, porque como vamos a ver en algunas glomerulopatías, esto desaparece. Al desaparecer se pega esto con esto y ya no hay filtrado glomerular. Estamos entonces en la parte normal. Gran número de capilares glomerulares, todos con las luces bien visibles. Se puede ver los núcleos en cada uno de los capilares de las células endoteliales. ¿Ve? En cada capilar están los núcleos de las células endoteliales, alargaditos, ¿no? Todos tienen. Estos están en un ovillo, ¿no? Ovillo o penacho. Además, hay otras células que están acá en esta zona, que es la zona casi central, muy parecidas a estas células, ¿no? Y que las vamos a ver posteriormente con un poco más de detalle con un estudio ultraestructural. Con el microscopio óptico, ustedes saben que tenemos ciertas limitaciones, hasta dónde podemos ver. Esta vista, por ejemplo, es una vista máxima que podemos ver con nuestro microscopio óptico. Y como ven, vemos pues claro muchas cosas interesantes, ¿no? Pero sin embargo, hay elementos estructurales que con el microscopio óptico no podemos verlas, porque la magnificación que nos proporciona el microscopio óptico, que es limitado, no nos permite ver, ¿no? Felizmente que se ha inventado una técnica que se llama la microscopía electrónica, que nos incrementa nuestra capacidad de visualizar las estructuras, pues, inmensamente mayor, ¿no? Recordándoles también lo que seguramente les han enseñado en histología, con un microscopio máximo, microscopio óptico máximo, podemos ver una estructura, una célula, un tejido, cualquier elemento que queremos ver, 1200 veces más su tamaño, ¿no? De ella no podemos ver más, pero con el microscopio electrónico vamos a aumentar esa capacidad mucho más. Ahora vamos a ver. Entonces quiero que tengan presente esto. Miren, capilares, hemos dicho, ¿no? Un gran número de capilares glomerulares. Vamos a hacernos la idea de que quiero estudiar este capilar que estoy señalando acá, ¿ya? Acá no veo bien, bueno, puede ser que acá esté la célula endotelial, pero las paredes están muy uniformes, pero yo quiero ver algo más ahí, entonces me voy ahí, nos vamos a ir acá, a este sitio, nada más acá, ¿ya? Miren la cantidad de cosas que en ese sitio que no veíamos casi nada en el microscopio óptico, lo que vemos con el microscopio electrónico. Aquí está el capilar, a ver, este es el capilar, ahí está, ¿ve?
Miren. Dentro del capilar, como es lógico, circulan los elementos sanguíneos. Esto que ven acá en negrito, esto parece una corbata Michi. Esos son hematíes. Estos son hematíes. Entonces, un capilar, otro capilar. En este otro capilar, igualito, ahí están los hematíes. La cápsula de Bowman que veíamos al lado es esta de acá. Miren, no es una sola línea como veíamos con el microscopio óptico, ¿no? Miren las células que también tienen ahí la cápsula de Bowman. Estas células se llaman células epiteliales parietales. ¿Ya? Entonces ya estamos recordando lo que veíamos en el microscopio óptico. Capilar con sus hematíes, cápsula de Bowman con sus células epiteliales parietales, pero acá hay muchas otras cosas más. Ahora vamos a verlas. Esto en blanco es el espacio de Bowman. Esto también es normal, ¿eh? Todo esto que estamos viendo es normal, es espacio de Bowman. Les decía que acá tenemos un capilar, acá hay otro capilar. ¿Cuál es la diferencia? Este tiene acá en la superficie interna un núcleo grande. ¿Qué es núcleo? Este es el núcleo de la célula endotelial. Núcleo, su citoplasma es este. ¿Dónde está acá la célula endotelial? No la vemos, no vemos el núcleo porque probablemente está a otro nivel, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo? Esta pared de este capilar, esta pared de este capilar, tiene que ser parecida a esta otra pared del otro capilar. Ahí hay varias cosas que ahora vamos a verlas en qué consiste. Antes de que se me pase, como les decía, estamos viendo pues una magnificación, pero súper, súper poderosa en relación al microscopio óptico, ¿no? Les decía que el microscopio óptico nos puede aumentar 1200 veces máximo, pero con el microscopio electrónico podemos ver unas 50.000 veces más grande, miren, ¿no? La diferencia. Entonces, lógico, pues vemos cosas que no las veíamos con el microscopio óptico. De ahí la importancia entonces de que un estudio de patología renal, sobre todo enfermedades glomerulares, actualmente tienen en vigencia también cuando no es posible hacer un diagnóstico solo con el microscopio óptico, hay que hacer el estudio con el microscopio electrónico, ¿no? Bueno, vamos a analizar ahora cada una de estas partes de este capilar. Ya dijimos, aquí está la célula endotelial, acá también estará la célula endotelial, pero acá vean, miren donde estoy siguiendo el cursor. Hay como si fuera una línea interna que es como un rosario, ¿eh? Como un rosario, y esto está parejito en todo el capilar, ¿no? Ese rosario. Esa es la célula endotelial. ¿Y por qué es un rosario? Porque esa célula endotelial tiene unas fenestraciones, unos huequitos. Es como un filtro, pues, por eso filtra el riñón. ¿Eh? Entonces, esa es una característica de la célula endotelial, tiene sus fenestraciones. Debajo de esa línea, que como les comparaba con un rosario, hay una línea blanca, una línea espacio muy delgadito, muy fino, blanco. Eso se llama el espacio subendotelial. Al ladito de eso, siguiendo para afuera, hay otra línea negrita, miren, negrita, negrita, bien uniforme, como si un lápiz lo hubiera trazado esto, ¿no? Esto se llama la lámina densa. La lámina densa. Seguimos viendo hacia afuera. Hay otro espacio en blanco ahí pegado a la lámina densa. Ese se llama el espacio subepitelial. ¿Por qué? Porque este espacio, el espacio que estamos señalando hacia afuera, el espacio subepitelial, está debajo de esta célula, que es una célula epitelial, ¿no? Por eso se le llama espacio subepitelial. Estos tres elementos que hasta ahora hemos estudiado, el espacio subepitelial, la lámina densa
y el espacio subendotelial se llama la membrana basal. En el microscopio óptico podemos colorear la membrana basal, pero no lo vemos así, ¿no? Saliendo está, les decía, esta célula epitelial. Esta les dije que también es una célula epitelial de la cápsula de Bowman. Esta se llama célula epitelial parietal, ¿no? Yo les decía. Esta otra, que está en el glomérulo, se llama célula epitelial visceral. Célula epitelial visceral. Esta célula epitelial visceral debe estar así, libre, porque deja el espacio de Bowman. Vamos a ver que en algunas enfermedades esta célula se pega a esta célula. Se pegaron, desaparecieron el espacio de Bowman. Esa es una característica de un problema inflamatorio glomerular, entonces. Si se pegaron, por acá filtra, pues, ¿no? ¿A dónde va a salir? Ya no puede filtrar el riñón. Les dije que hacia el centro del glomérulo hay una, aquí se ve más negrito, porque así se ve en microscopía electrónica, hay una zona que también es más oscura, ¿no? Esta de acá, que también en algunos casos se aprecia que esto aumenta, ¿no? Esta sustancia más oscura, más negrita que se ve con el microscopio electrónico. Esa también va a ocasionar, cuando aumenta esto, va a afectar a toda la estructura glomerular, ¿no? Y acá hay unas células que están más o menos por acá, que se llaman las células mesangiales. Esto se llama el mesangio, ¿no? Entonces, como ven, ya estamos conociendo, recordando las partes normales de un glomérulo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, glomérulo nefritis mesangial, ya ustedes saben a qué nos referimos, que el problema está en el mesangio, porque de repente las células mesangiales son las que aumentaron, o el material mesangial es el que algo ocurrió ahí. Hablamos glomerulonefritis mesangial. O cuando decimos glomerulonefritis proliferativa endocapilar, significa que haya un aumento proliferativo, aumento de células endoteliales dentro del capilar. Entonces, repito, el término, miren, glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Como ven, esos términos aparentemente nos pueden confundir, ¿no? Pero, repito, si es que hemos entendido esta parte de la que les estoy tratando de explicar, va a ser más fácil ahora que veamos la clasificación. Esas serían las partes más importantes que hay que recordar entonces en el glomérulo para entrar al terreno de las glomerulopatías. Acá además hay otra imagen también tomado con un microscopio electrónico. La anterior imagen veíamos, ¿no?, las células parecidas a lo que vemos en el microscopio óptico. Por eso esa imagen era de un microscopio electrónico de transmisión. En cambio, esta es otra imagen que se hace con otro tipo de microscopio electrónico que se llama microscopio electrónico de barrido. ¿Pero para qué nos sirve? Miren el glomérulo, qué bonito se ve. Aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro. ¿Cómo lo estamos viendo? Como si fuera en forma tridimensional. En las imágenes anteriores o en todas las fotos solamente nosotros vemos bidimensionalmente, ¿no? Largo, ancho, pero no profundidad. En cambio acá estamos viendo largo, ancho y profundidad. Por eso se ve dónde están situados estos glomérulos, ¿no? Como unos huequitos ahí. Usualmente el estudio de microscopía electrónica más usado es el microscopio electrónico de transmisión que nos da la imagen que antes vimos, ¿no? Esto puede ser un complemento. Además, es bueno también que ustedes recuerden o sepan. A veces cuando hablamos de estas técnicas, por ejemplo, microscopio electrónico, ¿dónde hay? ¿Quién hace? ¿No? Y a veces como a nosotros nos han metido la idea de que nosotros me refiero a los peruanos, ¿no?, de que somos tercermundistas, un poco más inútiles, ¿no? Eso no es así, pues, ¿no? Yo siempre les he dicho que el ser humano, donde sea, acá, en China, en Japón, donde sea, somos igualitos. Y por lo tanto,
Nosotros también estamos capacitados para hacer estos estudios, pero el estudio de microscopía electrónica no es una rutina. ¿Por qué? Porque la microscopía electrónica es una técnica muy cara, pero se hace. En nuestro país nosotros hacemos acá, ¿no? Pues desde antaño ya teníamos muchas entidades en las que se hacían los estudios de microscopía electrónica. Yo provengo de la Universidad de San Marcos, en donde como especialista en patología, yo trabajé en el Instituto de Patología de San Marcos, donde teníamos 2 microscopios electrónicos, ¿no? Miren, 2 microscopios. Actualmente, el Hospital de Niños tiene uno, donde se puede hacer estas técnicas, así que ustedes como me en algún momento de repente les tienen un paciente que tiene una enfermedad renal y les dice, pues bueno, hay que hacerle microscopía electrónica. Ustedes no saben ¿de dónde lo mandaremos pues a Europa, a Alemania, y eso no es pues así, ¿no? Acá nosotros hacemos. Hay otra institución también que, si bien es cierto, no tiene nada que ver con la medicina, es el Instituto de la Papa, que está acá en La Molina, también tiene sus microscopios electrónicos. ¿Por qué? Porque la microscopía electrónica no solo se usa en medicina, la microscopía electrónica se usa en muchos otros campos de la actividad humana, ¿no? Puede ser la mineralogía, la biología, por eso hay en ese Instituto de la Papa, por ejemplo, donde hacen estudios de esta naturaleza, ¿no? Ahora vamos a hablar entonces, en base a eso, la terminología usada en la glomerulonefritis o las glomerulopatías. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, glomerulonefritis focal. ¿Qué significa focal? Que solamente afecta la enfermedad o los trastornos a algunos glomérulos. Decimos que es difuso o generalizado cuando afecta todos o casi todos los glomérulos de una biopsia, se supone, ¿no? O de una pieza quirúrgica. Segmentario, glomerulonefritis segmentaria. ¿Qué significa? En que el problema es que se han afectado solo parte del glomérulo, no es todo el glomérulo, sino solo es una parte global, que el problema afectó todo el glomérulo. De esto antes incluso les hablaba, ¿no? El término endocapilar, en que la proliferación pues es de las células que están dentro del capilar, ¿no? Que son las células endoteliales y mesangiales que hemos estado recordando, ¿no? Extracapilar, en que las células epiteliales que han proliferado son esas células epiteliales parietales o viscerales de la cápsula de Bowman, ¿no? Esa que les decía que se pegan. Entonces, cuando ocurre eso, diagnóstico, por ejemplo, glomerulonefritis extracapilar. Ya sabemos en qué consiste eso, que el problema está en esas células epiteliales. Hay otro término que dice glomerulonefritis con formación de semilunas. Bueno, semiluna no es una palabra médica exclusivamente, estamos hablando de luna, ¿no? Un astro, en que la proliferación de las células ocupan el espacio de Bowman y van a formar una especie de semiluna. Eso la vamos a ver después en otras imágenes. Una semiluna, de ahí viene ese término. Ya entrando entonces en la glomerulonefritis, podemos dividirlas en glomerulonefritis primarias, glomerulonefritis secundarias y hereditarias. Primarias significa que el problema es exclusivamente de los glomérulos. Secundarias es que la enfermedad glomerular no comenzó en los glomérulos, sino en otra parte de nuestro cuerpo. Ejemplo, una septicemia, por ejemplo, o una osteomielitis. Secundariamente va a producir glomerulonefritis, ¿no? Y lógicamente lo último, glomerulonefritis hereditaria, están vinculadas pues a trastornos cromosomiales, ¿no? En la que las enfermedades renales de esta naturaleza están ligadas a familias enteras, ¿no? Y son muchas de esas enfermedades. Y acá está la clasificación tentativa de las glomerulonefritis primarias, que son, como ven, muchas, ¿no? Pero los términos que ahí vemos, repito, no serán ya raros, difíciles, para si es que hemos entendido lo que les explicaba del glomérulo normal, sobre todo desde el punto de vista ultraestructural, ¿no? Dice glomerulopatía de cambios mínimos. Ahora vamos a ver en qué consiste, porque los cambios son mínimos, en la cual tenemos un paciente que tiene un síndrome nefrótico, se le toma la biopsia y no hay nada, no vemos nada con el microscopio óptico. Y decimos es normal.
Pero el clínico va a decir, ¿pero cómo así que es normal si el paciente está edematoso con un síndrome nefrótico? Eso nos va a explicar el microscopio electrónico. Después otro término es segmentar y focal. Ya sabemos esos términos, ¿no? ¿En qué consistían? Con formación de semilunas, y ahora lo vamos a ver las semilunas. El término igual, ¿no? Glomérulo membranosa. Les dije que hay una parte que se llama la membrana basal, que está constituida por esas tres capas de la pared capilar glomerular, y cuando eso se engruesa, pues se toma el nombre de membranosa, ¿no? Aguda, bueno, que básicamente está asociada pues a un proceso agudo en el cual va a estar presente sobre todo gran número de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Que es lo agudo. Mesangial cuando el problema está asociado al mesangio, esa zona central del glomérulo, ¿no? Membrana proliferativa es porque hay problemas de la membrana basal, sobre todo que se engrosa y con un aumento de la celularidad, ¿no? Puede ser endocapilar o extracapilar. De ahí viene ese término membrano proliferativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, ustedes ven acá, es un glomérulo que está coloreado, no está con hematoxilina vecina, sino está con una coloración especial para ver con un poco más de detalle las características que podemos ver con el microscopio óptico. Esto es con el microscopio óptico. En este caso, por ejemplo, casi nada, no hay mayor alteración, ¿no? Se ven muy bien los capilares, la membrana basal, las células endoteliales, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, casi no tiene muchas alteraciones, pero sin embargo, probablemente le tomaron una biopsia a un paciente que tenía un severo síndrome nefrótico. Y lo que yo les decía, ¿no? Vemos esa biopsia con síndrome nefrótico, pero el microscopio óptico no me ayuda en nada. Yo digo que es un riñón normal, lo cual está en contraposición al cuadro clínico, ¿no? Pero si a esa biopsia le hacemos el estudio con el microscopio electrónico, vamos a ver, miren, cosas que no vemos con el microscopio óptico. A ver, ya recordando un poco de lo que hemos descrito. Este es un capilar, ¿ya? Este es el espacio de Bowman. Aquí está la cápsula de Bowman, la célula epitelial parietal. Aquí están las células epiteliales viscerales, ¿no? Ya recordando el lumen del capilar. Acá en este capilar no vemos el núcleo de la célula endotelial, pero el rosario que describíamos, ahí está el rosario, se ve, ¿no? Se ve el rosario, está conservado. Esto de acá es la membrana basal. Aparentemente la membrana basal muy uniforme, tiene que ser uniforme, ¿no? Muy uniforme. Después de eso, teníamos unas células que se llaman epiteliales viscerales. Estas células epiteliales viscerales tienen una especie de digitaciones, como unos piecitos, que se llaman los podocitos. Esos podocitos tienen que estar acá como unos deditos, pero acá no, desaparecieron, no se ven esos podocitos. Esto es lo que no vemos con el microscopio óptico. Esto es lo que se llama entonces una glomerulopatía con cambios mínimos. Claro, si desaparecieron los podocitos o pericelos, también se les llama a esos piecitos que tienen estas células, ya no hay por donde filtre lo que viene acá, ¿no? Acá filtra la célula endotelial, pasa, pero debe pasar a través de esos podocitos o pericelos, pero ya no hay podocitos, todo es una línea uniforme. Todo se ha pegado. Ya no hay filtración. Ahí está la explicación del síndrome nefrótico, ¿no? Por eso, esto se llama enfermedad con cambios mínimos o glomerulopatía con cambios mínimos. Acá en esta imagen quizá nos permite ver algo que no vimos en la anterior. Miren, aquí está el mesangio y las células mesangiales, ¿ve? ¿No? En este caso no es problema, están conservadas. Esto ya para recordar un poco de esa terminología que hemos repasado, ¿no? Vean, aquí es un glomérulo, visto con un microscopio óptico, en el cual solamente una parte, ¿no? Esto ya tendría el término de segmentario, ¿no es cierto? Una glomérulo, nefritis, segmentaria, focal, etcétera, de acuerdo a lo que describamos, ¿no? Solamente una parte.
Otra en la que aquí estamos viendo también, seguimos con el microscopio óptico, seguimos, aquí está el glomérulo. ¿Qué nos llama la atención acá? Una gran celularidad, ¿no? Probablemente células endoteliales, células mesangiales en esta zona. Acá es como si se hubiera retraído y acá está el espacio de Bowman, acá también se puede ver, pero acá ya no hay. Miren, ¿no? Desapareció. Ya este glomérulo ya tiende a ser afectado. Solamente una parte está dejando pasar el filtrado, ¿no? Entonces también es una glomerulopatía, entonces segmentaria, que está comprometiendo solo una parte. En este glomérulo igual, ¿no? Igual, miren, acá se puede ver también muchas cosas que si bien es cierto no son tan manifiestas en todo el glomérulo, porque acá estamos viendo este glomérulo, los capilares están preservados, la membrana está normal, acá el espacio de Bowman está libre, pero acá ya no, miren, un aumento de la matriz, en este le llamaríamos pues un aumento de la matriz mesangial, ¿no? Sería una glomerulonefritis mesangial, y no solamente mesangial, sino proliferativa. ¿Por qué? Porque acá, claro, no vemos el detalle que lo veríamos excelente con el microscopio electrónico, ¿ve? Ahí están estas células epiteliales viscerales que se han pegado con las células epiteliales parietales, ¿no? Entonces, han obliterado el espacio de Bowman. Otra imagen de otro glomérulo, por supuesto de otro paciente con síndrome nefrótico, en la cual aquí están los capilares, que más o menos lo estamos viendo, pero ya desde acá estamos viendo que las membranas basales, ¿ve? Gruesas. Acá igualmente, gruesos, son las paredes gruesas de los capilares. Acá igualmente. El espacio de Bowman acá está libre. Pero acá le hemos puesto una flechita a esto, ¿para qué? Para mostrarles esta pared de este capilar que tiene como dos líneas, como se compara con las líneas de ferrocarril, ¿no? Esto es que la membrana basal está muy engrosada, a eso se llama glomerulonefritis membranosa. El problema es de la membrana basal, que engruesa la pared de los capilares. Esto, por un paciente que tiene un cuadro renal con infeccioso, quizás de muy corta duración, con fiebre, malestar general, todo un cuadro clínico infeccioso aparentemente. Miren cómo está el riñón, el glomérulo de ese paciente. Este glomérulo, como lo vemos, ¿qué nos llama la atención? Muy celular, ¿no? Muchas células. Algo estará pasando. ¿Por qué hay tantas células? Espacio de Bowman está preservado, el espacio de Bowman está preservado. El mesangio casi no lo vemos acá, no hay problema mesangial. Pero ¿por qué está muy celular? Probablemente hay muchas células mesangiales, muchas células endoteliales que han proliferado. Pero nos llama la atención acá, vamos a ver a este capilar, en este capilar. Miren acá dentro del lumen hay unas estructuras que tienen como si fueran varios lóbulos, los núcleos, ¿no? ¿Qué son esos? Leucocitos polimorfonucleares, leucocitos polimorfonucleares, en varios sitios, aquí también hay otro, así por el estilo, hay varios leucocitos polimorfos. Esto es propio de una glomerulonefritis aguda, simplemente un problema infeccioso, inflamatorio, que felizmente todavía no ha comprometido, ¿no? El resto de estructuras, simplemente proliferaron las células como una respuesta a la inflamación y con presencia de leucocitos polimorfonucleares, propio de una glomerulonefritis aguda. Otra imagen, ya esta quizá ya es un poco familiar para ustedes, ¿no? La que estamos viendo, miren cómo el fondo se ve más rosadito, ¿no? Más rosadito. Hay gran número de células, también en zonas hay mayor número que en otras. El espacio de Bowman muy delgadito, acá todavía está libre, acá ya desapareció, ya se pegó, hay un engrosamiento pues, de la membrana basal y un incremento de la celularidad. A esto le podemos llamar membrano proliferativa, ¿no?
Muy bien, entonces hasta ahí hemos recordado algo de las glomerulonefritis primarias. Ahora, existen otras enfermedades glomerulares secundarias y hay algunas enfermedades que son las más importantes en el daño que pueden ocasionar a los riñones, ¿no? Y una de las enfermedades que hay que tener más cuidado en este caso es una enfermedad inmunológica que se llama el lupus eritematoso, ¿no? En primer lugar, por eso lo hemos puesto acá. Pero hay muchas otras que también pueden producir glomerulopatía, ¿no? La esclerodermia, que también es otro problema inmunológico, la púrpura, la amiloidosis, miren, acá también está la diabetes, este trastorno metabólico que ya algo hemos hablado al comienzo, ¿no? Problemas infecciosos, de lo que ya estudiamos en el primer capítulo, es decir, una endocarditis bacteriana puede terminar produciendo una glomerulonefritis secundaria, y así por el estilo, hasta estadios fisiológicos se considera normal de la gestación, ¿no? La que una mujer que no es controlada adecuadamente hace un cuadro de toxemia y termina siendo un nefritis. Vamos a ver imágenes de eso. Esto es un glomérulo, podemos decir, representativo de esa enfermedad inmunológica grave que se llama el lupus eritematoso sistémico, ¿no? El lupus eritematoso tiene como característica de producir severos cuadros de insuficiencia renal porque produce un severo compromiso de los glomérulos. Miren este glomérulo, ¿no? Miren acá como el material de aspecto mesangial muy incrementado. Acá en zona los capilares están más o menos preservados, otras zonas donde ya se están adhiriendo las células epiteliales viscerales y parietales, ya están obliterando el espacio de Bowman. Es decir, hay muchas lesiones que no son exclusivamente de lupus. En el lupus, entonces, desde el punto de vista histológico, anatomopatológico, no hay una lesión patognomónica. Es decir, que yo veo estas características y diagnostico lupus, no. Y no solamente en el lupus, lo que desde antes siempre les estoy insistiendo, para hacer un diagnóstico adecuado, primero es el paciente, los exámenes auxiliares y luego interpreto todo eso junto con la morfología de la que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, si yo recibo esta muestra, por ejemplo, y no tengo ningún dato clínico, sería como decimos, ¿no? Ser muy osado y decir que esto es tal cosa, es lupus, ¿no? Pero si yo tengo el cuadro clínico, tengo los exámenes auxiliares y veo esta lesión, ya no tengo ninguna duda que es el cuadro de lupus. Ahora, el lupus se puede catalogar en grado de acuerdo a las extensiones, al compromiso de la lesión glomerular, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sepan que el lupus produce sereños glomerulares, cuya característica histológica no es típica, puede mostrarnos cualquier forma de glomerulonefritis. Esa es la característica, el problema para nosotros del lupus. Otro caso en el que secundariamente se afecta el glomérulo. Aquí está un glomérulo, en la cual acá vamos a analizar. A ver, miren acá los capilares, ¿no? Sus paredes delgaditas, las células endoteliales se ven, no son muchas, ahí están, el espacio de Bowman está libre, pero acá cerca al ilio vemos una zona blanca, ¿no? ¿Ve? Una zona blanca uniforme, acelular, ¿no? No hay células. ¿Qué es esto? Cuando vemos esto es muy sugestivo de corresponder a una proteína anormal que se llama la amiloidosis, el amiloide, ¿no? La amiloide es una proteína anómala. Y la amiloidosis renal es una enfermedad muy frecuentemente asociada a este trastorno. La amiloidosis renal hay que tener presente, no solamente puede ser renal, puede ser en cualquier otro órgano, cardíaco, pulmonar, etcétera. Se asocia a enfermedades de larga evolución, llámese tuberculosis, llámese neoplasias malignas, ¿no? Un paciente con esa enfermedad puede terminar siendo una amiloidosis. En el amiloide, ahí vimos antes que sugestivo de amiloidosis, la microscopía electrónica también va a ser de gran ayuda, ¿no? Cuando tenemos cierta duda, hacemos el estudio con el microscopio electrónico y acá estamos viendo, esta es la zona del mesangio. Esa zona blanca correspondía a esto de acá, ¿no? Y acá con un poco de detalle, a ver si pueden ustedes captar, hay unas finas, como unas fibras muy finitas, ¿no? Muy finitas, ¿ven? Todos están entrecruzadas ahí,
como unos haces de fibras. Esas fibrillas, esas son características del amiloide. Por eso se dice que la amiloide, desde el punto de vista ultraestructural, se caracteriza por su ultraestructura fibrilar. Bueno, esta imagen es para recordar también algo importante en patología renal. Ya ustedes pueden ver acá, glomérulos, tubos, intersticio, vasos sanguíneos, acá hay un vaso grande, que son los elementos que tenemos que estudiar. ¿Cuándo estudiamos esto? La gran mayoría de veces es que cuando tenemos un paciente con un síndrome nefrótico, o nefrítico puede ser, ¿cuál es el método? Aparte de los exámenes auxiliares, ¿no? Análisis de sangre, orina, etcétera. El sistema o la forma como vamos a hacer el diagnóstico adecuado es mediante una biopsia renal, ¿no? Tomamos una biopsia renal. Ahora, la biopsia renal, como ustedes ya deben haber visto quizá, cuando se saca una biopsia renal se saca una agujita, ¿no? Y una agujita no es tan gruesa, es bien fina. Y lo que obtenemos macroscópicamente a nuestros ojos sale una biopsia renal, sale pues como un pelito largo, ¿no? Un pelito, miren. En ese pelito debemos ver todo lo que hemos repasado en el riñón. Este es un ejemplo de una biopsia renal. Miren, aquí está, ¿no? Entonces, es un cilindro de la biopsia renal. Glomérulos, tubos, intersticio, vasos, etc. Es una buena biopsia. ¿Por qué digo buena? Porque a veces ocurre de que el nefrólogo, quien es el que toma la biopsia renal, toma la biopsia, nos envía la muestra y vemos pues un glomérulo, ¿no? O dos glomérulos. Eso no es representativo. Entonces, para evaluar una biopsia renal, por lo menos se dice, no es una cosa establecida, pero por lo menos debe haber de 15 a 20 glomérulos, que nos va a permitir evaluar, pues, por lo menos tener una idea de qué está ocurriendo con todos los glomérulos, ¿no? Porque ustedes evalúen, pues, de que en el riñón hay miles de glomérulos, ¿no? Y si estudiamos uno o dos, no nos dice nada, ¿no? No muestra nada. Diríamos hasta cierto punto, entonces, una exigencia para decir que es una buena biopsia renal, deben haber por lo menos 20 glomérulos, 20 de estos. Y después el resto de estructuras que estamos viendo acá, ¿no? Todo lo que vamos a estudiar. Ahora vamos a los problemas hereditarios. Hay una enfermedad o un síndrome en este caso, que se llama de Alport, que es el representativo de estas glomerulopatías hereditarias, en la cual la biopsia con el microscopio óptico muy poco nos va a ayudar, ¿no? Acá está, este es un caso de una enfermedad de Alport, aquí está el glomérulo, aparentemente más o menos preservado, pero hay unas células de un citoplasma claro, ¿no? Que no tienen cambios significativos, pero son células medio claras, en diferencia a las otras, ¿no? Células epiteliales, tubulares. Se decía de que la presencia con el microscopio óptico de estas células era el diagnóstico de Alport, pero eso no era definido, ¿no? Lo ideal es hacer el estudio ultraestructural de este glomérulo. Y ahí está. Un paciente con síndrome de Alport, en la que, ¿qué cosa vemos en el riñón? Aquí está un capilar glomerular. Esto negro es un hematíe. Y todo lo que hemos estudiado en el glomérulo normal está acá. Aquí está el rosario, miren, ¿ve? El rosario, la célula endotelial. Ahí está la membrana basal. Esta es la membrana basal, el espacio subepitelial, la lámina densa, el espacio subepitelial, ¿no? Y acá están las células epiteliales viscerales. Acá se puede ver bien, miren, lo que les decían antes. Las células epiteliales viscerales tienen como unas patitas, unos deditos. Estos son los podocitos o los pericelos. Así debemos verlo, ¿no? Porque por acá se produce la filtración. Acá también se ve esos pericelos. Eso está conservado. Pero ¿qué nos llama la atención en este caso? La membrana basal debe ser uniforme, todo. Miren, acá gruesa, un poco más gruesa, acá más delgada, ¿no? Más delgada. Vamos a ver otra imagen. Acá es para ver más detalle de eso. Acá hay un capilar, otro capilar. Aquí está la membrana basal, miren, delgadita, bien delgadita la lámina densa. Aquí, ¿ven? Más gruesa.
hay diferencias, ¿no? Eso no debe ser así. Esa es la característica ultraestructural, entonces, del síndrome de Alport, la diferencia, la irregularidad en la membrana basal. Vamos a entrar ahora al terreno de las anomalías congénitas, como en todo sistema o todo aparato del ser humano, pues está expuesto a múltiples anomalías congénitas, ¿no? Entre las cuales está la agenesia, ausencia del riñón, lo cual es incompatible con la vida, la hipoplasia, es decir, el riñón está pequeñito, por algo no creció, no se desarrolló normalmente, eso ya es patológico. O podemos encontrar un denominado riñón en herradura, ¿no? Que, como vamos a ver luego, es una de las malformaciones en la que no debemos preocuparnos. Diagnosticamos riñón en herradura, no hay problema. O llegar también a ver la enfermedad poliquística renal, eso sí ya es gravísimo cuando se compromete todo el riñón, como vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A ver, ejemplo de esto, miren, una anomalía congénita. Un riñón, otro riñón. El uréter de este está acá, el uréter de este otro está acá, pero este riñón está unido, claro, no se ha despegado. Esto es lo que se llama riñón en herradura. Pero como en este caso, libre, función independiente, este otro de acá, independiente. Así sea anómalo, esto no va a ser problema para el paciente. Cuando hay un diagnóstico de eso, así que no debemos preocuparnos, ¿no? Ahora vamos a hablar de las enfermedades túbulo-intersticiales. Las enfermedades túbulo-intersticiales pueden ser clasificadas de diversas formas, ¿no? En la que la etiología puede ser también un gran número de problemas que pueden producir esto, ¿no? Y acá tiene un cuadrito, un resumen de todas las cosas que pueden producir un cuadro túbulo intersticial, es decir, un problema especialmente inflamatorio de los tubos y del intersticio renal, ¿no? Vean, hay problemas infecciosos, problemas inmunológicos, eh, problemas por radiación, ¿no? Un problema de nefritis por radiación. ¿Qué caso? Por ejemplo, el paciente que es sometido a radioterapia, ¿no? Por alguna neoplasia maligna, por ejemplo, intraabdominal, le hacen radioterapia, puede producir enfermedad tubulointersticial y así por el estilo, ¿no? Vamos a ver la pielonefritis aguda. Pielo, pelvis. Nefritis, nefrón o nefrón. Entonces, es un problema inflamatorio de la pelvis, los cálices y el parénquima renal. ¿Quién lo produce? Ahí tienen ustedes las diversas causas que pueden generar esta enfermedad, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, la más frecuente, el número 1, origen ascendente, la Escherichia coli. Y eso es más frecuente en la mujer, ¿no? Por su aspecto o la relación anatómica en la mujer entre el aparato genital o el aparato urinario y el aparato digestivo, ¿no? Entonces, la Escherichia coli es la causa más frecuente de esa pielonefritis aguda. Después, el problema del reflujo urinario, ¿no? O aumento residual postmiccional. Ejemplo, si hay algún problema obstructivo. Vamos a poner el ejemplo en el hombre, una hipertrofia de la próstata, que es común en la gran mayoría de hombres, ¿no? No en todos, que puede producir un reflujo y traducirse luego posteriormente en una pielonefritis aguda. Y también hay otra forma de origen hematógeno, ¿no? Cuando, bueno, el agente infeccioso llegó a través de la sangre y lógicamente compromete el parénquima renal. Si no es superada la forma aguda, podemos pasar a la fase crónica, ¿no? Y como siempre en todo proceso crónico, ¿a dónde se llega? A la cicatrización, a la fibrosis, a la cicatrización. Y en este caso, hay que tener presente algunas enfermedades como son la tuberculosis, las infecciones micóticas, la obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Esas son las causas que van a producir cicatriz en los riñones. Ejemplos de eso, miren, una pielonefritis, ahí está el parénquima renal, como ustedes saben, la superficie debe ser así, lisa, quizás un poquito de una línea de depresión, pero no nos puede llamar la atención acá también. Pero mira acá, tremenda depresión, ¿no? Irregular la superficie. Esto es propio que esto sea cicatrizado, sea fibrosado, y a esto le llamamos
nefritis intersticial. Y si el compromiso es también de la pelvis que está acá, diremos pielonefritis aguda o crónica, ¿no? Desde el punto de vista histológico, veremos solamente todo relacionado a un problema inflamatorio, como es el caso. Glomérulos, tubos, intersticio prominente, con gran número de células redondas, ¿no? En todo. Es decir, lo que predomina acá es un proceso inflamatorio crónico intersticial. Los tubos, ¿cómo están? Miren los tubos. Aquí están las células epiteliales, pero dentro del lumen hay una sustancia irregular. Acá igualito, acá igualito. ¿Qué son estos? Estos se llaman cilindros y alinos. Eso ya es patológico, ¿no? Como ven, miren, un problema intersticial también va a repercutir en los tubos, produciendo cilindros y alinos. Y estos cilindros van a salir con la orina. Entonces, en un examen simple de orina, nos van a informar de que hay presencia de cilindro y alino, y ya nos estamos explicando dónde está el problema, ¿no? Hay que tener cuidado también, ya hemos hablado del problema tubular, intersticial, glomerular, pero a nivel de los tubos hay que tener sumo cuidado con el manejo de ciertos medicamentos que se llaman nefrotóxicos, y eso es grave. De ahí la importancia de que cuando usemos, recetemos un medicamento para determinada enfermedad y no estamos bien seguros de qué efectos secundarios malos o inadecuados va a producir, pues vamos a producir lesiones que al paciente le afectan, ¿no? Como en este caso. Miren, por ejemplo, estos son tubos, ahí están los células epiteliales en este tubo, que hay uno, dos, tres, pero de acá desapareció, acá está otra que todavía la célula está preservada, pero acá no hay, ya desaparecieron las células epiteliales. Esto es necrosis tubular aguda. Eso se asocia, como digo, a ciertos medicamentos con acciones nefrotóxicas. Y si eso da lugar acá, el paciente hace una insuficiencia renal aguda. Los riñones también están vinculados a lesiones vasculares, ¿no? Entre ellas, una de ellas en gran parte es la hipertensión, ¿no? Es un gran problema que siempre tenemos, no solamente vinculado al aparato cardiovascular, sino también a los riñones, como pueden ver, ¿no? Y acá hacemos un breve resumen de las causas que pueden producir este cuadro hipertensivo, que en algunos casos son irreversibles o intratables, ¿no? Dependiendo de cuál ha sido la causa y qué grado de lesión están produciendo en los vasos sanguíneos, sobre todo renales en este caso, ¿no? Miren, hay formas idiopáticas, es decir, no sabemos cuál es la causa, ¿no? Otras formas por los problemas glomerulares, la pielonefritis, también el embarazo, ¿no? En la que no hay un adecuado control y diversos otros tumores, un feocromocitoma, ¿no? Es decir, diversas neoplasias que pueden condicionar también cuadros hipertensivos, ¿no? Y esta es la lesión vascular a la que no esperemos pues que llegue un paciente o los riñones de un paciente, ¿no? Miren estos vasos sanguíneos. Este es un vaso, una arteria de mediano calibre, miren. ¿Dónde está la luz? No hay, desapareció, está totalmente cerrado. Aquí, ¿dónde está? Miren lo que se ha reducido, pequeñito. Esto se llama entonces una nefroangioesclerosis. Esto es propio de una hipertensión, que en clínica le han dado el nombre de hipertensión maligna, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ya no se puede tratar, ¿por qué vamos a hacer si está obliterado esto, no? Ahora llegamos a las enfermedades quísticas. Felizmente que hay un grupo de quistes, que son pocos, unos cuantos, que se pueden presentar en los riñones. Eso se llaman quistes simples. Como dice ahí, no tienen significado clínico. Es decir, ahora que en esta época de ecografía, le piden ecografía a todos, ¿no? Le duele la barriga, haga la ecografía. Le duele el pelo, haga la ecografía de pelos, ¿no? Bueno, pues no hay que abusar de esas cosas porque, bueno, si nos ha ayudado en decir que hay quistes, unos cuantos quistes en los riñones, esos no tienen importancia clínica. Pero, esta es la cosa,
Si ya no son únicos, si no son estas enfermedades, como dice, poliquistosis, es decir, son muchos quistes, usualmente de tipo genético, ¿no? En el que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, etcétera, ya el problema se agrava, ya con una insuficiencia. Ahora vamos a ver, miren esa poliquistosis renal congénita, puro quistes, ¿no? ¿Dónde pues va a andar el glomérulo? Ya no hay, ya no filtra, ¿no? Uf, miren. Vamos a hablar un poco ahora de los cálculos renales, la litiasis renal. Los cálculos son de diversa naturaleza, pueden ser de diversa naturaleza. Ahí tienen un cuadrito que nos recuerda que los más frecuentes son de oxalato de calcio. Quizás la importancia estaría en que una vez que diagnostiquemos o sabemos que un paciente tiene cálculos, sobre todo si que los eliminan, bueno, pues habría que hacerle el diagnóstico químico, ¿no? De esa manera sabemos qué tipo de naturaleza tiene y quizás podría ayudarnos a orientar en cuanto, por ejemplo, a la dieta de ese paciente, ¿no? Los cálculos pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden ser únicos, pueden ser bilaterales, etcétera. La mayor parte son unilaterales, pueden estar en cualquier parte del tracto urinario, ¿no? Desde los riñones hasta la vejiga, cualquier parte. Ejemplos de qué cosa puede ocurrir con un cálculo. Miren este riñoncito. Vamos a ver a recordar lo normal. Está la pelvis, el parénquima renal, la corteza, la médula, pero mira acá cómo está delgadito, ¿no? Uche, ya. Atrófico está, toda la corteza. Esta es la pelvis, los cálices renales, tremendamente dilatado, ¿no? Y acá hay una parte de un cálculo, parte del mismo cálculo, que probablemente estaba enclavado en toda esta estructura dilatada. Y esto al sacar tenía la forma de un coral. De ahí viene el nombre de cálculo coraliforme. Pero la importancia está en cómo un cálculo, ¿no? Puede aumentar hasta ese tamaño, producir esto con una gran insuficiencia renal. Ahora, ¿qué otros problemas podemos tener que produzca obstrucción urinaria? Que ese es otro gran problema que vamos a tener. Hay muchos, ¿no? Y acá en este esquema hay un resumen de cuáles pueden ser las causas que dan lugar a una obstrucción urinaria. Desde arriba vamos a comenzar. De repente, coágulos sanguíneos pueden producir obstrucción, ¿no? Cálculos, si un cálculo se enclava acá en el uréter, va a producir obstrucción, ¿no? Fibrosis. ¿Cuándo hay fibrosis? Por ejemplo, si un paciente sometido a radioterapia, ¿no? Intraabdominal, el uréter se va a fibrosar. El embarazo, siendo un estadio fisiológico normal, también puede producir, ¿no? Por presión, pues lógico, el útero va creciendo, el cuerpo uterino, y va a presionar al uréter, que en algunos casos puede dar lugar entonces a ese cuadro obstructivo, ¿no? Hay otros problemas, ¿no? Amiloidosis, endometriosis, etcétera. En el hombre, más frecuente es esto, la próstata, ¿no? Un aumento de tamaño en la próstata, que puede ser la hiperplasia o el cáncer de próstata, ¿no? O a veces trastornos de tipo neurogénico de la vejiga, que también puede producir cuadros de obstrucción urinaria. Ahora vamos a los tumores renales. Acá podemos dividirlo en dos grandes grupos, tumores de niños y tumores de adultos. En los niños, el tumor más frecuente se llama nefroblastoma, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Miren, ahí está. Este es un riñón de un niñito, que ya no reconocemos nada del riñón. Acá nomás esta parte, ¿no? De la corteza, la médula, ve un pedacito, pero todo es tumor. Inmensa tumoración multinodular, blanquecina. Vamos a ver su estudio histológico. Se ve que acá no hay estructuras que normalmente no vemos pues en el riñón, ¿no? ¿Qué cosa hay acá? Son células muy parecidas. Si me dicen que esto es riñón, bueno, yo puedo pensar que esto de acá parecía un glomérulo, ¿no? Parecía que se estaba formando, puede ser pues. Pero todos son células embrionarias. Esa es la característica del tumor de Wilms. Y este es el otro tumor de los adultos, tumor maligno. Y como ven, hay un gran porcentaje de este. Se origina en el epitelio tubular renal,
la gran mayoría de casos que es asintomático este tumor. Ese es el gran problema de este tumor. Cuando el paciente acude al médico, usualmente es porque ya es un tumor grande, que ya dio hematuria macroscópica. Por supuesto que, ¿cómo haríamos el diagnóstico temprano? Cuando se hace un examen de orina simple, pues a veces se hace de rutina, ¿no? Por algún motivo, y hay presencia de hematías, eso ya no es normal, ¿no? Hay que estar seguro, no dice que ese paciente esté haciendo una neoplasia de esta naturaleza. Ahí está, la típica característica de un carcinoma, células claras, carcinoma renal. Miren, usualmente está en un polo. Aquí está el tremendo tumor. Está el riñón, uno de los polos, el otro polo por acá. Aquí está la pelvis, por acá está la vena renal. Un gran tumor bien delimitado. Miren el color, blanco amarillento. Típico. Eso es típico de un carcinoma renal. Zonas de necrosis, hemorragia, probablemente sean este de acá. Y acá hay que tener presente, por acá, por el ilio, en la vecindad está la vena renal. Este tumor tiene la característica de ingresar, penetrar, perforar acá la cápsula y llegar al parénquima renal y meterse a la vena renal. Si llega a la vena, metástasis. Ya el pronóstico ya es más sombrío para el paciente, ¿no? Ahora vamos a tomar un corte de esto. ¿Qué cosa vemos? Esa típica lesión. Miren, todos son celulitas de un citoplasma claro, un núcleo redondeadito, puntiforme, regular, no hay mitosis, no hay atipia, no hay pleomorfismo, no hay nada, ¿no? Pero es un tumor maligno. De ahí viene el nombre, carcinoma renal, a células claras. Ahora, en el resto del aparato excretor también hay tumores, ¿no? Tanto benignos como malignos, ¿no? En la pelvis, los cálices renales, el ureter, la uretra, ¿no? Pueden ser papilomas, ¿no? Hay otra neoplasia maligna que también es frecuente, que en la mayor parte de los casos lo vemos en la vejiga, que es el carcinoma uroterial o carcinoma de células transicionales. Eso también es un tumor que comienza con hematuria, ¿no? Y no produce molestia, igual que el carcinoma renal. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado en esto. Si tienen alguna pregunta,